Buenas tardes a todos. Estamos retomando el curso de finanzas personales con el profesor Patricio Herrera Mittelman, y esta es una actividad que está patrocinada por los Institutos Israelí Chileno Cultura y Eugeniano de Israel. Esta es la cuarta y última clase. Así que empezamos de inmediato dando la palabra al profesor Patricio Herrera, que se acaba de desconectar y lo vamos a conectar de nuevo. Eh, Ahí estamos conectando. Patricio, tienes la palabra, ya está presentado. Perfecto, Adelante. muchas gracias, Ariel. Bueno, ahí me equivoqué de botón, acostumbrado a presionar siempre el derecho y no leí, importante siempre leer, que era para salirse. Bien, muchas gracias, Ariel. Muchas gracias a los institutos, también a los cuales también represento por el patrocinio, el apoyo, por este espacio que ya estamos finalizando. Hoy día es la última sesión de las cuatro, o sea, ya llevamos un mes, fue todo el mes de agosto que hicimos esta actividad. Eh, Espero que vaya sumando y que con esta última sesión ya puedan ir cerrando el proceso del tema que nos reúne, que es finanzas personales y modelo de negocio. Importante volver a destacar de que esto puede servir tanto para un emprendimiento como para gestión o administración personal. En especial si uno está todavía en el mundo laboral, entonces uno puede desarrollarse de manera estratégica. También es importante entender de que ser emprendedor, ser independiente o ser dependiente, uno no es mejor que el otro, uno no es malo o el otro es bueno. Ambos son necesarios. Si todos quisiéramos ser dependientes, nadie ofrecería trabajo. Si todos quisiéramos ser independientes, nadie tendría trabajadores. Entonces, pero también hay que entender y hay que recordar de que aun cuando seamos independientes, o sea, seamos dependientes, podemos desarrollar ciertas habilidades como un independiente que hoy día sí el mercado las está valorando. Es por eso que este curso toma relevancia, porque independiente de lo que uno quiera hacer, comenzar un negocio o desarrollarse dentro del área donde estamos, va a tener un impacto interesante, ¿ya? Y también tenemos los casos de las personas que son tanto dependientes como independientes, o sea, trabajan 8 horas en un lugar con un salario fijo y después los fines de semana realizan alguna actividad o una vez que llegan a sus casas realizan alguna actividad. Entonces también está esa combinación, ¿ya? Bien, voy a presentar mi pantalla para que ya comencemos. Ariel, sale que no, como me salí, perdí la categoría de coanfitrión. Ya, muchas gracias. Ahora sí, nos vamos a la pantalla. ¿Me pueden confirmar que se vea bien? ¿Se ve? Perfecto. Listo. Entonces, tenemos última sesión de estas sesiones de modelo de negocio, parte 2. Entonces, importante antes de continuar, recordar qué es lo que estamos viendo. Estamos analizando una herramienta que se llama Canvas. ¿Ya? Esta es una herramienta que desglosa lo más importante del negocio en 9 aspectos. La sesión pasada hablamos de la propuesta de valor, que es lo que está transversal, lo que está en el centro, que es la columna vertebral de todo negocio, de todo proyecto, de nosotros como profesionales. O sea, ¿qué es lo que nos hace diferente? Y que esa diferencia va a ser la que genera que nuestro cliente, nuestro empleador, quiera pagar por nosotros. ¿Cómo nos vamos a relacionar? ¿A quién le vamos a vender? ¿A través de qué canales nos vamos a comunicar, a entregar? ¿Y cómo va a entrar el dinero? Esos son los aspectos externos. Eso es lo que tiene contacto con el cliente. Hoy día vamos a analizar lo interno. Sigue estando nuestra columna vertebral, que es la propuesta de valor. Siempre recordar, la propuesta de valor está presente siempre. Pero ahora nos vamos a ir al lado izquierdo, donde tenemos los socios claves, las actividades claves, recursos claves y la estructura de costo. Entonces, fíjense que la estructura, el dibujo no es arbitrario, no es al azar. Fíjense cómo abajo el concepto del dinero es lo que sustenta todo. O sea, si no tenemos un buen flujo de efectivo, el sistema colapsa. Por ejemplo, con un cliente que tengo la semana pasada, conversábamos de que habían tenido un problema con el banco. Entonces, el dinero llegaba, generaban la venta, el dinero llegaba al banco, pero no lo podían sacar. O sea, eso es como, podría ser una especie como de un coágulo. Cuando en el cuerpo nosotros tenemos, nos interrumpe la sangre, el cuerpo empieza en esa zona a colapsar.
¿Dónde empezaron a colapsar ellos? Empezaron a colapsar que no le pueden pagar a los proveedores. O sea, no es menor el tema y es por eso que está bajo, porque si no tenemos un flujo y no sabemos bien cómo es ese flujo y no tenemos la estructura para que ese flujo no se entorpezca el movimiento, el sistema va a fallar y va a colapsar. Ahí, dependiendo de cuánto es lo que uno vende, va a ser la velocidad. Entonces, recordar que esta es la herramienta que estamos trabajando. Recuerden que se llama Canvas con B corta y S. Si ustedes escriben Canva con B corta y sin S, va a ser la herramienta que también se las recomiendo, una herramienta de diseño. A veces no tenemos el dinero para pagarle o no conocemos algún diseñador que nos pueda apoyar. Entonces, esta herramienta vino a aportar, vino a ayudar a aquellas personas que comienzan con muy poco presupuesto y en la medida que pueden ir incorporando profesionales, ya uno va dejando estas estructuras de lado. Entonces, ahí también es otra herramienta que cuando uno comienza un negocio ayuda bastante para ahorrar cierto. Recordar también que el Canvas de por sí no sirve si es que no lo usamos para definir una estrategia. Entonces, el Canvas reúne información, el Canvas nos cuenta, es como una fotografía, nos dice cómo está la empresa en ese momento, y esa es la gracia del Canvas, que es muy dinámico. Incluso el creador, Alex Osterwalder, él lo trabaja en un pliego de cartulina, hace el dibujo, incluso hoy en día están los archivos que uno lo puede imprimir en un pliego de cartulina y se trabaja con POSIT. Entonces, cuando uno va definiendo cada uno de los cuadritos, uno le va colocando un POSIT. ¿Y por qué el POSIT? Porque a los 3 días, 4 días, una semana después, podemos tener un movimiento, el mercado es dinámico. Puede pasar que nos encontramos con un perfil de cliente que estaba desatendido y nos dimos cuenta que nuestra propuesta de valor se adapta o nosotros tenemos que adaptar ciertos aspectos de nuestra propuesta de valor y tenemos un nuevo segmento. Entonces, ¿eso qué significa? Sacar POSIT, poner POSIT, agregar POSIT. Entonces, esto es muy, muy dinámico, porque una vez que yo coloqué un POSIT nuevo, por ejemplo, agregué un cliente nuevo, inmediatamente debo revisar los 8 cuadritos restantes para ver cómo se mueve, cómo hay que reestructurar, qué va a pasar con el negocio en su totalidad. Entonces, esta herramienta también nos da una agilidad. Hoy día, una de las características principales que tienen los emprendedores en el mercado actual es la velocidad en la toma de decisión y el Canvas vino a ayudar y aportar eso. Grandes empresas tienen estructuras de decisión y entonces son como una especie de elefantes blancos que caminan a paso seguro, pero lento, y para cambiar el rumbo les cuesta mucho. El emprendedor o el profesional que quiere desarrollarse dentro de la empresa, yo lo veo más como un ratoncito que tiene la agilidad del ratón que se puede mover de un lado para otro, pero una capacidad financiera pequeña, muy restringida. Entonces, debemos hacer uso de esa velocidad cuidando las finanzas. Entonces, siempre recuerden que todo lo que hemos visto en estas 4 sesiones, tanto de finanzas personales como de modelo de negocio, si no se utiliza para elaborar una estrategia, no sirve de nada. Estas 2 herramientas, flujo de caja y el modelo Canvas, son herramientas que reúnen información para que uno pueda tomar una decisión estratégica. Entonces, si se fijan, ¿por qué era importante hablar de flujo de caja al principio? Por lo que les expliqué recién, que el dinero debe mantener un flujo, un movimiento tal que nos permita poder desarrollar nuestra idea de negocio. Habiendo hecho ya esta introducción y recordando estos conceptos, vamos al principio. Entonces nos vamos vamos al lado izquierdo y nos vamos a los aliados claves. Lo primero que yo me he dado cuenta cuando me toca hablar con un cliente respecto a los aliados claves es que muchos de ellos piensan que son los socios. Un aliado clave no es un socio. Es así de simple. ¿Y por qué también se produce esa confusión? Porque en algunas partes no hablan de aliados claves, sino que hablan de socios claves. Entonces, ahí es donde más se genera la confusión. Por eso yo siempre hablo de aliados para un poco evitar esta confusión, pero lamentablemente ya está relativamente instaurada. Entonces, lo primero que hay que entender que el aliado clave no es un socio. Yo hago una sociedad con alguien porque tiene algo para ofrecer. O sea, si yo me junto con alguien que no ofrece nada, ¿por qué estoy juntándome con esa persona entonces? O sea, puede ser un inversionista, puede tener conocimiento, puede tener contacto. O sea, algo tiene que me va a generar me va a ayudar, me va a generar oportunidades para poder acceder al mercado que quiero acceder. Entonces, si yo creo que mi socio es un aliado clave porque está aportando algo a la empresa, realmente no, sino que esa es la razón de por qué es un socio. ¿Ya? Entonces, súper importante. Cuando hablamos de aliados claves, también muchas veces puede ser la competencia.
porque puedo yo juntarme con mi competencia. Hoy día se hace mucho trabajo colaborativo. Yo puedo elegir a algunos de mis competidores, nos aliamos, o sea, las sociedades siguen estando independientes, cada uno tiene su negocio, pero trabajamos en equipo. Por ejemplo, negocios de comida que se juntan para negociar con el molino que les vende la harina o para acceder a beneficios. Por ejemplo, hay molinos que entregan un precio especial sobre 500 kilos de harina. Por lo menos en Chile pasa así. Entonces, claro, si yo quiero acceder al descuento, pero yo compro 200 kilos al mes, debo buscar a alguien que también use la misma harina que yo, por ejemplo, y hacemos una alianza. Entonces, ahí, y no necesariamente va a ser un aliado clave, pero si esa harina en particular a mí me sirve porque mi propuesta de valor es que yo vendo, por ejemplo, productos para celíacos. Y yo necesito comprar esa harina que es muy especial, que es es el único molino que lo hace en Chile es ese, y sale muy caro, pero comprando 500 kilos yo me puedo hacer más competitivo. Estoy protegiendo mi propuesta de valor, que es ser una empresa para celíacos, ¿se fijan? Y accedo a una mejor estructura de costo gracias a que estoy generando una alianza con alguien de mi competencia y donde podemos acceder. Obviamente hay que usar una alianza, si me voy a aliar con la competencia, debe ser una alianza muy estudiada, muy analizada, porque también obviamente es la competencia. O sea, ahí también hay una estructura que va mucho más allá de simplemente comprar materia prima. Muchas veces también uno genera alianzas para poder generar, por ejemplo, un polo. En Concón, en Chile, hay muchos restaurantes y se generó un polo gastronómico. Si todos estos restaurantes se unieran para generar publicidad a nivel internacional, por ejemplo, sería bastante interesante. Y eso sucedió en Petorca, y yo conocí la ruta turística de donde el diablo perdió el poncho. ¿Y qué era esa ruta turística que me tocó trabajar con ellos? Eran todos los oferentes relacionados al turismo que se unieron para poder hacer publicidad a nivel nacional e internacional. Entonces, esa, por ejemplo, fue una alianza estratégica, una alianza clave. O sea, esa estructura que generaron fue muy relevante para ellos, pero tuvieron que aunar, juntar las propuestas de valor. Entonces, eso es muy, muy importante. Eh, Excelente, como dice ahí Iftach, quiero comprar a China porque logro mejores precios, entonces me uno con otras personas para llenar un contenedor, porque a veces en ciertas páginas, por ejemplo, AliExpress no es necesario, pero hay Alibaba, que se llama para mayoristas, si yo llamo, muchas veces ellos venden con un mínimo, y yo a veces no alcanzo ese mínimo. Excelente. Accedo a un nuevo proveedor a mejores precios gracias a una alianza que estoy haciendo, y a veces no necesariamente mi competencia directa, pero sí puedo contactar a alguien que requiera un cuarto de contenedor, yo ocupo el otro cuarto contenedor y ya hicimos la mitad, que por ejemplo se puede hacer. Segundo, los aliados claves no son los clientes. ¿Y por qué a veces se confunden? Porque tenemos distintas categorías de clientes y hay una categoría en particular que se tiende a confundir con los aliados claves, que es la categoría el cliente evangelizador. Esa categoría de cliente, el evangelizador, es aquel cliente que nos hace publicidad, que va por la vida contando lo increíble que somos como empresa, lo increíble que somos como profesionales, lo increíble que es nuestro negocio. Ese es el cliente evangelizador, aquel cliente que nos busca a otros clientes, nos recomienda y nos trae más. No es un aliado clave. Si lo confundimos con un aliado clave, lo estamos sacando de la estructura de cliente. Debemos entender de que sigue siendo un cliente, pero es un cliente especial. Por eso el nombre, evangelizador. Evangelizador bajo el concepto de lo que hacen las religiones cuando evangelizan. Buscan fieles, salen a hablar sobre una religión. De ahí viene la idea. Entonces, ese cliente que sale a buscarnos cliente, que donde va, reunión que va, les cuenta a todos lo increíble que es el negocio y que deberían comprar. Y hazme caso, y yo te digo, esa estructura es tan importante que hoy día en Internet tenemos los foros. Y los foros es eso, es que yo quiero escuchar a un cliente cómo lo hizo. Por ejemplo, TripAdvisor. Cada vez que usamos el servicio, usamos alguno de sus asociados, nos pide que hagamos la evaluación. Y podemos subir fotos, y subimos comentarios, y los rankeamos, los punteamos, y eso en casi todo el comercio electrónico hoy día está pasando. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la mejor promoción es un cliente satisfecho. O sea,
dar las herramientas, dar la estructura para que estos clientes evangelizadores y aquellos que no son tan evangelizadores, o sea, que dicen, sí, me gustó, pero yo no voy a andar contándolo al mundo. Pero no importa, yo te doy el espacio para que lo puedas hacer. Y así muchos productos. Personalmente, yo justamente cuando quiero comprar algo, lo primero que hago cuando es por internet, voy a la sección de comentarios, porque hoy día casi todas las páginas tienen la sección de comentarios. Y voy a mirar qué dice la gente. El producto acorde al precio, el producto acorde a la fotografía, el producto vino mal empaquetado, el producto con daños y no me respondieron. Entonces, eso nos puede echar a perder el negocio. Pero también ese es un feedback. Entonces, también tenemos que entender de que cuando hay comentarios negativos, recuerden que no hay publicidad negativa, sino publicidad mal gestionada. O sea, eso nos va a dar una publicidad de que somos malos. Pero ¿cómo lo gestionamos para darle la vuelta? ¿Cómo le respondemos a ese cliente para darle la vuelta? Por ejemplo, una vez pasó que estábamos en Chile, compramos unas papas fritas, creo que fue para un cumpleaños, para algo fue, y las papas fritas salieron negras. Llamamos al servicio al cliente, dimos la información, nos pidieron el número de lote, un montón de información. Efectivamente, esas papas habían sufrido una helada, por lo tanto, venía el envase en mal. Y cuando nos llegó la compensación, venían, además de las papas, venían otros productos. Entonces uno queda tranquilo y uno dice, oye, la empresa responde. Entonces cuando hacíamos algún comentario, comentábamos lo negativo, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo ahora, pasó algo negativo, pero te cuento, mira cómo son de responsables, mira cómo me dieron estos productos, que incluso hay gente que dice, pucha, ojalá me pase a mí. Entonces, súper importante el tema de no confundir a los clientes con los aliados claves. Entonces, ¿quiénes son los aliados clave? Porque acá hasta ahora yo les he dicho quiénes no. Entonces, ¿quiénes son? Son, primero, aquellas personas, aquellas empresas que son relevantes para la propuesta de valor, para que yo pueda entregar mi propuesta de valor en condiciones. Por ejemplo, tengo un negocio de venta de fruta y verdura y mi propuesta de valor es que yo vendo la mejor fruta y verdura que hay en el mercado. Tiene la mejor calidad. Por lo tanto, yo debo buscar proveedores que me aseguren eso. Y debo llegar al punto que no solamente me aseguren la calidad, sino que me aseguren el flujo de esta fruta y verdura para yo siempre tener. Entonces yo voy a encontrar ciertos proveedores que van a ser mis aliados claves porque yo voy a llegar a un nivel de relación con ellos donde, por ejemplo, ellos me pueden asegurar y me van a decir, mira, yo siempre a ti te voy a dar la prioridad para que vengas a comprar. Entonces tú llegas a las 5 de la mañana a mi local, a puerta cerrada, yo lo hago tener, yo te abro, tú entras solo, eliges, te lo llevas y ahí yo abro el local. ¿Es un proveedor? Sí, le estoy pagando, es un proveedor, pero me está dando una condición especial que yo requiero para cumplir mi propuesta de valor. Entonces no es cualquier cosa, porque si yo compito con mi fruta y verdura por precio, me da lo mismo que sea la mejor. Incluso más, le digo, ¿sabes qué? Guárdame la fruta y verdura que ya está media malita, que está media golpeada, esa pásamela, que esa yo la vendo porque yo vendo por precio, mi propuesta de valor es el precio más barato. Entonces, se fijan que son dos negocios muy diferentes, el mismo rubro, negocios muy diferentes. Es por eso que muchas personas me ha pasado cuando estoy haciendo una charla o dictando clase, cuando hacía clase me pasaba más. Cuando pasaban a presentar sus empresas, mis alumnos, siempre, constantemente el 80% decía, vamos a vender el mejor servicio, el mejor producto de la mejor calidad al precio más bajo, el precio más barato del mercado. No tiene relación, no tiene una congruencia. Si yo quiero entregar algo de valor, ¿cómo lo voy a vender al precio más bajo? Bueno, y si ustedes tienen un producto de un valor increíble y lo quieren vender al precio más bajo del mercado, por favor, avísenme que yo se los compro para yo venderlo más caro. Porque no tiene una lógica empresarial. Porque para tener algo de valor, para poder tener algo que sea de buena calidad, para que mi cliente lo valore, si es un cliente que busca calidad, acuérdense que el que valora es el cliente. Entonces, si mi cliente está buscando calidad, obviamente yo debo pagar más por esa calidad. ¿Ya? Entonces, súper, súper importante. En un momento yo me acuerdo que traje cosas de China, o sea, llevé cosas a Chile desde China, contacté 5 proveedores chinos a través de AliExpress. AliExpress es una plataforma muy interesante si es que alguien quiere traer cosas. De los 5, solo uno me entendió lo que yo quería, que era calidad intermedia al precio más bajo posible. Yo no quería lo más barato, pero yo quería, obviamente, una relación precio-calidad que me conviniera. ¿Qué pasó? Al precio que yo compraba era el precio que en Chile tenía mi competencia.
pero las calidades eran increíblemente diferentes. Y yo logré llegar a un mercado, yo logré vender todo lo que traje, porque había gente que estaba dispuesta a pagar más, porque obviamente si yo compraba el precio de lo que la persona vendía en Chile, yo vendía mínimo el doble, incluso algunas cosas al triple, y aún así me las compraba. Totalmente lógico, porque habían personas que decían, es que yo quiero algo bien hecho, yo quiero algo con una calidad. Entonces, ojo, siempre este concepto de la propuesta de valor debe iluminar el negocio. Tenemos un segundo concepto que es aquellas empresas, instituciones, personas que son relevantes para los factores críticos de éxito. ¿Y cuáles son los factores críticos de éxito? Son aquellas actividades, cosas, conocimiento que si yo no lo tengo, el negocio se me viene abajo. Hay cosas que yo me puedo equivocar y hay que ver cómo se solucionan. Pero hay cosas que si me equivoco me pueden sacar del mercado. Por lo tanto, cuando uno tiene un proyecto, debe identificar aquellos componentes que son críticos y si yo puedo acceder a alguien que me ayude para poder minimizar la posibilidad de que ese factor crítico se me caiga, entonces esa persona pasa a ser un aliado estratégico. Entonces, no es tan fácil este concepto de aliado estratégico porque muchas veces se tiende a confundir. Entonces hay que tener cuidado. Aliado estratégico muchas veces es aquel que les va a ayudar para que la propuesta de valor se pueda, ustedes la puedan asegurar. Yo aseguro mi propuesta de valor gracias a que tengo el apoyo de estas personas. Véanlo así. Yo me aseguro de que los factores críticos de éxito los tengo bajo control porque tengo el apoyo de estas personas. Por ejemplo, nosotros los asesores somos aliados claves. Independiente que entregamos un servicio, nosotros, bueno, en mi caso la línea que yo tengo, yo cuando asesoro me enfoco en la propuesta de valor, que incluso es la primera pregunta que yo le hago a mis potenciales clientes cuando me llaman. Yo le digo, perfecto, ¿qué vendes? Si la persona me dice, si es panadero y me dice, vendo pan, yo ya sé que no le sirvo. Porque si su propuesta de valor es vender pan, lo único que va a poder hacer básicamente es vender al precio más barato, porque vender pan es fácil, todo el mundo vende pan. Pero si yo quiero vender el recuerdo que tiene la persona de Latinoamérica en el desayuno, entonces yo fabrico un pan que trae a la memoria olfativa, que trae a la memoria de las papilas, trae la niñez. Entonces yo le vendo un momento, el recordar su niñez, el recordar el cuando la abuela, la madre le servía el desayuno, o la persona se hacía el desayuno en su país de origen, por ejemplo. Entonces ya no estamos vendiendo pan. ¿Se fijan? Exacto, la marraqueta o pan batido, ahí dependiendo de en qué zona es la persona. Y un ejemplo también muy claro respecto a esto es, por ejemplo, la Coca-Cola. La Coca-Cola jamás ha vendido bebida. La Coca-Cola vende un momento familiar y les voy a dejar la tarea. Empiecen a observar los comerciales de la Coca-Cola y fíjense que siempre son momentos familiares. Por ejemplo, un comercial de Coca-Cola jamás va a tener una historia, porque los comerciales son historias, en una discoteca, por ejemplo. Fíjense que hay unos comerciales preciosos que usan colores que evocan este recuerdo de la infancia. La mejor que yo encontré, que ha tenido muy buena, muchas cosas buenas la Coca-Cola, pero una de las mejores para mí fue cuando le empezaron a poner el apellido a las botellas de Coca-Cola. Que yo, que no tomo Coca-Cola, andaba pendiente si había una Coca-Cola con el apellido Herrera. ¿Y qué son los apellidos? Es la familia. Entonces, fíjense que la Coca-Cola jamás ha vendido Coca-Cola. El día que empieza a vender Coca-Cola va a dejar de ser la número uno. Entonces, fíjense la importancia de la propuesta de valor. He hecho harto hincapié con esto, pero aún cuando hablamos, fíjense que aún cuando hablamos de los aliados claves, no se puede separar de la propuesta de valor. Fíjense que todo el negocio no se puede separar de la propuesta de valor. Y hay gente que la propuesta de valor la tiene inconsciente, porque todos tenemos una propuesta de valor cuando hacemos algo, cuando trabajamos, cuando tenemos un negocio. Pero cuando la tenemos inconsciente, ¿cómo la podemos mejorar? ¿Cómo la podemos potenciar? ¿Cómo podemos buscar aquellos aliados que me van a ayudar a poder potenciar mi propuesta de valor? Entonces, no es menor y lamentablemente es un tema que muy poca gente le pone atención. Y por experiencia propia, cuando alguien le pone atención a la propuesta de valor, las ventas aumentan, las utilidades aumentan. Me pasó con una clienta que a los 6 meses, ella lleva 5 años con el negocio abierto, yo la tomé cuando iban 4 y algo, y al quinto año, 5 años y fracción, me dice Patricio, el mes pasado fue el mes que más he vendido desde que abrí el negocio. Y llevábamos 6, 8 meses trabajando juntos, donde ella le hizo sentido lo que yo le decía, no voy a decir el nombre por si alguien la conoce, porque ya me ha pasado que alguien la conoce, pero yo le decía, pero cuando comenzamos a trabajar, yo le dije,
tenemos que partir con el concepto de la propuesta de valor, tenemos que partir con Canvas, usamos Canvas, esta herramienta sirve mucho. Y le hizo tanto sentido a ella que reestructuramos el negocio, reestructuró la forma de vender, porque todo lo iluminó con la información que habíamos reunido, generamos estrategias de venta, estrategias de publicidad, estrategias de un montón de cosas, eliminamos promociones que ya tenía, pusimos promociones nuevas. ¿Por qué? Porque empezamos a pensar a través de la estrategia. Y a los 6 meses, 8 meses, tuvo el pic de venta desde que el negocio había abierto. Y estamos hablando que con ella trabajé en pandemia. O sea, fue un momento muy, muy complicado en Chile. Entonces, esto funciona y sirve. Después tenemos los recursos claves. Hay algunos que hablan que son 3, hay algunos que hablan que son 4, hay algunos que hacen unas mezclas. A mí en general me gusta 3 y 4. Entonces, va a depender qué tamaño tiene la empresa. Si es un emprendimiento, yo trabajo principalmente con 3, los 3 primeros. Es por eso que los 3 primeros están de un color y el cuarto está de otro. Recursos claves son aquellos recursos que si no los tengo, no puedo entregar la propuesta de valor. Nuevamente, porque estamos hablando de claves, recursos claves, aliados claves. ¿Por qué un recurso puede ser importante? Sí. ¿Es clave? No. ¿Es importante tener un flujo de dinero? Sí. ¿Es clave para mi negocio? No sé, hay que analizarlo. Porque de repente puede quedar solo en lo importante. Lo clave va a tener relación con la propuesta de valor. Si este recurso no lo tengo, ¿puedo de todas formas ofrecer mi propuesta de valor? ¿Mi propuesta de valor le llega a mi cliente? ¿Soluciona a mi cliente como yo le dije con la propuesta que yo le entregué? ¿Llego a la solución? Sí. Entonces no es clave. Hay que tener ojo con eso. Entonces, de los recursos claves tenemos los físicos. Infraestructura, maquinaria, un edificio. Fíjense, por ejemplo, para los bancos, que hoy día ya todo es más digital, pero antiguamente los bancos tenían que tener una estructura, un edificio tal que dijera en forma inconsciente que yo soy tan grande, soy tan poderoso que puedo cuidar tu dinero. Vayan a su memoria, piensen en los bancos cuando ustedes entraban, los cielos muy altos, columnas muy grandes, puertas apoteósicas. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo que yo soy tan poderoso para construir este edificio que soy suficientemente capaz para cuidar tu dinero. Entonces, ¿es un recurso clave? Por supuesto, porque si yo, por ejemplo, ahora ya ha ido cambiando la cosa y tenemos las cajas vecinas, pero de repente todavía hay gente que dice, no, prefiero ir al banco. No, que la caja vecina, es que mira, claro, son negocios de barrio donde se les instala el sistema electrónico y ellos ahí hacen el movimiento. Bueno, hay gente que valora el hecho de no tener que ir al banco y poder ir ahí y hacer sus transacciones, y hay gente que valora el hecho de ir al banco y sentirse tranquila, sentirse segura, sentirse de que está entregando y dejando su dinero en un lugar que la deja tranquila. O, por ejemplo, también de que dice, oye, yo llevo dinero, quiero ir a un lugar donde no me vayan a asaltar. Entonces, el banco al menos me da la tranquilidad de que una vez que entré al banco no me deberían asaltar. Pueden ser, los recursos clave también pueden ser, o sea, todo lo físico que yo pueda tener, que yo pueda comprar, maquinaria, infraestructura, por ejemplo, la construcción, tener andamios que se arman y desarman los andamios Legos, por ejemplo. Antiguamente los andamios se hacían con madera, había que clavarlos. El genio que comenzó usando los andamios de metal, que eran Legos, que se ponía uno al lado del otro y se armaban y desarmaban en cosas de minutos, generó una propuesta de valor nueva. Y eso es físico. Otra persona que tenía un negocio que proveía a constructoras de materiales topográficos, de herramientas, de equipos topográficos. La propuesta de valor fue súper simple. Yo te aseguro que siempre tienes el equipo calibrado y listo para usar. ¿Cómo lograba eso? Tenía más de un equipo de la misma, que hacía la misma función. Entonces, tenía mínimo 2. Le entregaba uno a la empresa y cuando a la empresa, por alguna razón, porque son equipos muy sensibles, se le descalibraba, la industria que hacía, iba alguien de la empresa, retiraba el equipo, se lo llevaba al laboratorio, lo calibraban y se lo dejaban. Esta persona le dijo, no, yo a ti no te voy a hacer perder ese tiempo porque para ti es mucho dinero. En una constructora, una empresa grande, un día es mucho dinero. Entonces, él comenzó con el negocio, entregaba el equipo, cuando lo llamaban le decían, oye, se me descalibró, agarraba el que tenía de reserva, cuando llegaba al lugar, recibía y ya la empresa, bueno, esperando, bueno, ya perdimos el día. No, le decía, aquí está el equipo ya calibrado. Pero ¿cómo? Si te lo acabo de entregar. Sí, pero es que tengo otro.
Esta persona en muy poco tiempo logró el 7% del mercado, y estamos hablando del mercado de construcciones grandes, un mercado que es difícil de entrar, y entró y logró el 7% solo con esta estrategia. ¿Y por qué no quiso más del 7%? Porque un día le pregunté, me dijo, porque mi negocio debería cambiar su estructura administrativa si yo tengo más mercado. Yo quiero que este negocio agarre el 7% del pastel. Esa también es una enseñanza muy interesante que me dejó esta persona. No siempre tenemos que tirarnos y lanzarnos al 100% del mercado. ¿Qué negocio queremos tener? ¿Qué estructura debe tener el negocio para satisfacer a mis clientes? Y si la estructura que yo tengo no le da para más del 7%, está bien, quedémonos ahí. A veces hay negocios que crecen y en la medida que crecen, desaparecen. Eran muy buenos al comienzo, los primeros 10 años. Los siguientes años, en 2 años, desaparecieron porque la estructura no cambió, quisieron hacerlo siempre igual, porque si ha funcionado así, ¿para qué lo vamos a cambiar? O sea, si no está roto, ¿para qué lo vamos a arreglar? Y la verdad, el negocio, hay negocios que depende del tamaño, cambia. Otro recurso clave, los recursos intelectuales, pero intelectuales no es tanto de lo que uno sabe, porque eso es el siguiente, sino que intelectuales son patentes, algún software, por ejemplo, que yo contrato a un informático o un informático desarrolla un software que hace que el trabajo se haga en la mitad del tiempo. Entonces, esos son recursos intelectuales. Todo aquello que yo puedo patentar, que yo puedo tener, que puede marcar la diferencia. ¿Ya? Acá es bastante etéreo, bastante como caso a caso, hay que analizarlo, pero siempre acuérdense que para que un recurso intelectual sea clave es aquel que ayuda a que entreguemos la propuesta de valor. Acá los colaboradores. Algunas veces ustedes lo van a entregar como humanos. Yo personalmente soy de la línea de que el concepto de recurso humano en una empresa, no, porque no somos esclavos. Lo que nosotros le vendemos a la empresa no somos nosotros para hablar de recursos humanos. O sea, la empresa no es dueña de nosotros, es dueña del tiempo que le entregamos para hacer nuestro trabajo y las habilidades que hemos desarrollado para hacer el trabajo. Entonces, hay ciertos colaboradores, por eso hoy día está la línea de que habla de no de trabajadores, sino de colaboradores, porque se supone que trabajamos juntos. Incluso es más, hay algunas líneas que hablan del cliente interno, el cliente externo que nos compra, por un lado, y el cliente interno, que es la persona que trabaja con nosotros. Que esa también es una forma de verlo que me gusta mucho. Pero ahí hay que analizar el tipo de liderazgo que queremos tener dentro de la empresa, entonces ahí es otro tema. Pero en el concepto de los colaboradores, a veces tenemos una persona, que ayer, por ejemplo, conocí una persona que había desarrollado un software, porque ya sabía tanto y sabía un poco de programación y desarrolló un software que ayudaba a implementar ciertos procedimientos y se tuvo que ir, porque en la empresa ni siquiera le estaban pagando lo que el mercado pagaba. Entonces miró para el lado, vio que en otras empresas le pagaban más, se lo planteó su jefe, el jefe le dijo, no, no puedo, se fue. Y después el jefe va y le dice, oye, pero ¿y qué pasa con el software? Enséñale a alguien para que lo haga. Le dice, es que yo para poder hacerlo me demoré años en entender lo que hay que entender para poder hacerlo. Entonces no puedo capacitar a alguien. O sea, se le fue un recurso clave. ¿Qué es lo que tuvo que hacer ese dueño? Decirle, ok, termínalo y te pago. O sea, algo que el dueño estaba adquiriendo solamente con el sueldo, porque esta persona lo hacía en su horario de trabajo, ahora va a tener que pagar aparte a un especialista para que lo haga. Entonces, a veces tenemos un nivel de colaboradores que tiene un conocimiento tan relevante, tiene una expertise tan relevante, que influye en la propuesta de valor. Por lo tanto, es un recurso clave, ese conocimiento, esa expertise. Entonces, ahí está el por qué a ciertos trabajadores se les paga más que a otros. Porque si yo solamente hago lo que me dicen, no como esta persona que además de hacer lo que le decían, se puso a hacer algo más, que tuvo un impacto importante en la empresa. Y que ahora como él no lo va a terminar, porque él dice, oye, yo me voy a trabajar con otra persona, entonces, y peor aún, obviamente como él lo hizo, es dueño de ese software, entonces ahora, además de que en la empresa antigua van a tener el software, en la nueva también, por lo tanto, deja de ser algo innovador, deja de ser algo nuevo. Pero la gracia está que como esta persona se va a la otra empresa, que es el creador del software, le puede hacer algo diferente para que sea mejor aún. Entonces la empresa que comenzó teniendo una ventaja competitiva, la terminó perdiendo por no querer pagarle
a ese trabajador, que es un trabajador que tiene un conocimiento clave. Entonces, ¿queremos recibir un aumento de sueldo? Bueno, seamos un colaborador clave. La pregunta es, ¿cuál es la propuesta de valor en el negocio donde están? ¿Cuál es la propuesta de valor? Porque si quiero ser clave, debe tener relación con la propuesta de valor. Es que yo me capacité en la mejor universidad, pagué el magíster más caro, pagué estudios de posgrado, que no sé qué es la cuestión, y no me quieren subir el sueldo. No, aquí la empresa no me entiende, la empresa no me valora. Por supuesto que no te valora porque no les interesa. Y José, que hizo un cursito que le costó $10, le acaban de subir el 20% del sueldo. ¿Por qué? Porque José antes de estudiar observó, miró y dijo, a ver, ¿qué valora la empresa? No es qué valoro yo, porque si quieren estudiar algo para ustedes, adelante, bienvenido sea. Pero si quieren estudiar algo para que les suban el sueldo, si quieren capacitarse en algo para que les suban el sueldo, ¿quién tiene que valorar eso? ¿Ustedes o la empresa donde están? ¿Ustedes o la empresa donde quisieran ir? ¿Ustedes o el mercado a quien le quieren vender? Entonces, súper importante. Y finalmente, el aspecto financiero. Muchas veces, para poder crecer, requerimos una inyección de capital y nos damos cuenta de que nuestra propuesta de valor puede subir de nivel, puede subir de categoría si yo tuviera una inyección de capital, por ejemplo. Y eso algunas empresas, ¿cómo lo hacen? Vendiendo un porcentaje de la empresa, por ejemplo, pidiendo préstamos. Y aquí viene también lo que se llama la estructura de inversión. Por ejemplo, en una institución que se llama DUOC, que la gente de Chile la conoce, que es un instituto técnico profesional, imparte carreras técnicas y carreras técnicas profesionales, que es una estructura que tiene Chile. La estructura de inversión de ellos era que toda construcción que se hiciera no se podía pedir prestado más de un tercio de lo que se requería. Los otros 2 tercios debían venir del ahorro de la institución. Que creo que eso o al revés. Pero ellos hablaban de tercio. O póngale, si me equivoco, que al menos un tercio fuera ahorrado y 2 tercios de inversión, de préstamo. Entonces, claro, ¿por qué? Porque para crecer ese tipo de instituciones que requiere sala, requieren muchas cosas físicas, entonces sus recursos claves son la sala con un cierto estándar, entonces requieren un flujo de capital de inversión relevante. Entonces ahí también hay que ir analizando. Por eso yo lo dejo al final, porque para un emprendedor, cuando uno comienza un negocio, si uno cumple los 3 primeros, la capacidad financiera de uno es tan pequeña normalmente, de que si es clave la parte financiera, ya partimos haciéndonos una zancadilla, a no ser que tengamos un contacto, tengamos una persona que nos puede inyectar esa cantidad de dinero. Pero lo que yo he visto en la realidad, porque esos emprendedores a los que les llegan muchos millones de golpe y porrazo, y qué bueno que les lleguen, qué rico, sea porque es familia, un montón de cosas, pero qué bueno. Pero eso yo les llamo los emprendedores super saiyajin. Los que han visto Dragon Ball Z me van a entender, es como un concepto más millennial, eh, pero era un mono que en la medida que mientras más cosas le pasaban, más poder tenía, entonces llegaba a un punto que tenía tanto poder que ya hacer algo normal siempre para él era muy fácil, y lo anormal también le era normal. Entonces, para el común de la gente, para el emprendedor de a pie, el emprendedor de la calle, normalmente no parte con 100 millones de pesos chilenos, no sé, con $200.000, no parte normalmente un negocio, parte con menos. Entonces, si tenemos poco dinero, no puede ser un recurso clave porque es poco. Tenemos que entender de que cómo vamos a gastar ese dinero, lo vamos a gastar de tal forma de que vamos a ser creativos. La herramienta más poderosa de un emprendedor es la creatividad. Es impresionante cómo una persona toma una cantidad de dinero y con creatividad logra hacerla rendir mucho. Entonces, por eso yo la dejo afuera. O sea, el aspecto financiero lo dejo como afuera, lo dejo en cuarto lugar, lo dejo más chiquitito, con otro color, porque para el mundo del emprendimiento tradicional, el emprendedor normal de a pie, no debería ser un recurso clave porque es el recurso que más le va a faltar. Por lo tanto, si yo hago de recurso clave lo que menos tengo, estoy condenado a estar siempre trastabillando. ¿Ya? Actividades claves. Entonces, ya tenemos los aliados claves, gente, instituciones, agrupaciones que nos ayudan a que nuestra propuesta de valor fluya. Tenemos cosas
físicas, intelectuales, conocimiento, expertise de personas, eventualmente flujos de capital, que me ayudan a que mi propuesta de valor fluya. Pero todo eso no va a servir si no entiendo cuáles son las actividades que debo hacer para que todo eso converja y llegue a la propuesta de valor y llegue al cliente y así el cliente reciba esa solución especial a su problema, que es lo que yo propongo. Hay muchos especialistas que a mí me hizo mucho sentido y me encanta y yo lo veo así, de que ellos dicen que no hay que enamorarse de mi producto o servicio, hay que enamorarse del problema que tienen los clientes. Porque si yo me enamoro de mi producto, yo me enamoro de mi servicio, voy a buscar la forma y voy a forzar para que me compren eso. Entonces yo voy a dar vueltas cielo, mar y tierra para encontrar quién me lo compra, quién lo consume, porque yo quiero vender esto. Pero si yo voy a un grupo de personas, identifico el problema que tiene, me enamoro de ese problema, voy a tener infinitas formas de solucionarlo. Y voy a poder encontrar la solución donde yo me pueda destacar. Entonces, eso es lo importante. Y a mí me hizo mucho sentido cuando lo vi y vi estos especialistas que plantean eso y me hizo mucho sentido. Entonces, enamórense del problema porque dentro de las actividades claves está en cómo entregan esa solución. Entonces, si se enamoran de su producto o servicio, estamos sonando. Entonces, por eso está en primer lugar. Por eso yo dentro del punteo lo puse en primer lugar. Primero, debemos entender qué acciones debo hacer para que la solución que yo ofrezco al problema que tiene el cliente responde a la propuesta de valor que yo estoy entregando. O sea, si mi propuesta de valor es vender al precio más barato, dentro de las actividades clave va a ser conseguir los proveedores más baratos, ¿o no? Tiene lógica. Si mi propuesta de valor es entregar productos de alta calidad, debo conseguir proveedores de alta calidad. Tiene lógica. Si mi propuesta de valor es que una atención al cliente de alto nivel, dentro de las actividades claves es capacitar constantemente a mi personal en atención al cliente. Si no, ¿qué lógica tiene? O sea, nosotros entregamos la mejor atención al cliente. Perfecto. ¿Y cuál es su estructura de capacitaciones mensuales? Porque si usted se quiere destacar por eso, menos de una vez al mes no lo puede hacer. Entonces, ¿cuál es su estructura mensual? Ah, no, nosotros no gastamos en eso. Porque ahí viene la pelea entre qué es gasto y qué es inversión. Hay gente que dice que la publicidad es gasto. Hay otros que dicen que es inversión. Capacitar al personal, algunos dicen que es gasto, otros que es inversión. Algunos dicen que no, yo no voy a capacitar a mi personal porque después se lo lleva a la competencia. Hay algunos empresarios, el dueño de Virgin Mobile en particular, no recuerdo el apellido, pero ahí ustedes lo pueden buscar porque tiene varias empresas, pero dentro de las que más se conoce está Virgin Mobile, y que él tiene una frase que dice, capacita a tus trabajadores para que tu competencia se los quiera llevar, pero cuídalos para que se quieran quedar contigo. Tiene lógica, ¿o no? Y hay otra, que es así, la he escuchado en varias partes, así que no puedo definir quién la dice, pero hay otra que dice, no hay nada más peligroso que un ignorante motivado. Y si crees que capacitar a tu personal es caro, espérate a ver las consecuencias de un personal mal capacitado. O sea, es carísimo. Entonces, y más todavía si mi propuesta de valor es que la mejor atención al cliente, que el mejor servicio, que no sé qué, que aquí, y no tienes estructura de capacitación, o sea, y créanme que pasa más de lo que uno cree. O capacitación, estas capacitaciones como medias chantas, que contratan a alguien por contratar, porque ¿qué es lo que pasa? A veces hay empresas que en la medida que crecen, la cabeza dice una cosa y después los mandos abajo empiezan a hacer otras. Lo mismo nosotros, o sea, si yo entro a una empresa que se quiere destacar por la atención al cliente y no me están capacitando, me busco yo la capacitación. O sea, quiero que me den más sueldo, quiero que me paguen un mayor sueldo, bueno, también busca las capacitaciones. Hoy día hay capacitaciones gratis por internet. Entonces, denle ahí de la rueda. O sea, a las actividades clave relacionadas con la solución del problema, que ese problema yo lo soluciono según mi propuesta de valor. O sea, es lo que me diferencia. Si hay cosas que yo puedo hacer para potenciar eso, es una actividad clave. Si hay cosas que no hago y que pueden echar abajo mi proyecto, es una actividad clave que yo debo estar atento. Después vienen las actividades claves relacionadas con el producto o servicio. Siempre
pensando en la propuesta de valor. Mi propuesta de valor es que yo entregue un producto de calidad. Bueno, las actividades claves relacionadas con la producción. Entonces, importante. Y finalmente, que esta es una de las actividades claves que yo vi esta clasificación hace poco, me llamó la atención y la encuentro interesante, de que hoy día hablamos de actividades claves todo lo que hacemos por Internet. Porque me ha tocado también. Atiendo a una persona y yo le digo, bueno, tiene que buscarse un community manager. Community manager es la persona que lleva las redes sociales que tienen ciertas habilidades muy interesantes y tienen conocimientos muy interesantes. No, no se preocupe, mi nieto, que es súper bueno para el computador, él me dijo que me llevaba el Facebook, el Instagram. Oiga, ya no. Porque hoy día hay tanta gestión por Internet y gracias a la pandemia, todo el comercio electrónico explotó. Entonces, hoy día hacer eso no sirve. Hoy día, llevémoslo al plano personal. LinkedIn, la red social profesional. Yo conozco gente que ha conseguido trabajo gracias a LinkedIn. ¿Cuál es la gestión? Y hay gente que son asesores de LinkedIn. Conozco una persona, una mujer que es asesora de LinkedIn, que ella tiene las herramientas para poder evaluar la efectividad de la página que uno tiene en LinkedIn. Hoy día es relevante, hoy día es importante. ¿No quiere pagarle a alguien? Perfecto, estudie, capacítese. Porque hoy día por Internet ya no es que mi nieto tiene el concepto, tengo un amigo que lo hace más barato. Perfecto, hágalo con su amigo que lo hace más barato. ¿Cuál es el problema? A mí me pasó, yo tengo conocimiento de marketing digital, me pasó una persona que me pidió apoyo, me pidió ayuda, y yo dije, ni un problema. Le dije, pero primero tenemos que reunirnos porque yo tengo que hacerte una evaluación. Sí, sí, pero sé que, listo. Pasaron los meses, no me llamó, perfecto. Es algo que normalmente pasa. Me encuentro con él y me dice, no sabes nada lo que me pasó. ¿Qué te pasó? ¿Te acordáis que te dije lo del Facebook y las redes sociales? Sí. Bueno, contraté un cabro que me cobraba más barato que tú. O sea, pero el cabro se equivocó, metió mal el dedo y me gastó en dólares de Narcios, póngale unos $300. Me metió mal los dedos y me terminó gastando $300 en una publicación. Y que además más encima no nos sirve. Y lo miré y le dije, bueno, llámame, pues, agendemos una reunión, pues si conmigo tú hubiese salido más barato, porque el cabro te cobró más barato, pero como no sabe, te terminó generando un problema. Entonces, ojo también a quien le piden ese amigo que me cobra más barato, no funciona. Si ese amigo es bueno, tiene una calidad que es acorde a lo que ustedes quieren generar, bueno, páguele su trabajo también. O hagan trueque, no sé, ahí llegan a un acuerdo. Entonces, harto ojo, hoy día ya se habla de que el concepto de Internet es una actividad clave dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque la pandemia generó un crecimiento exponencial en el concepto de el trabajo por Internet. Yo les voy a dejar un consejo hoy día acá, que esto no lo escuché, no lo desarrollé yo, esto yo lo escuché de un community manager que él llevaba las redes sociales de Coca-Cola, de Nike, o sea, es un mexicano, cabezón como él solo, tenía un conocimiento espectacular, y el primer consejo que nos dio fue, las redes sociales no son para vender. ¿Quiere usted llevar sus redes sociales? Perfecto, le dejo ese consejo. Las redes sociales no son para vender, las redes sociales son para crear comunidad. ¿Dónde se vende? En el sitio web, que ahí usted, hay sistemas, hoy en día ya ni siquiera hay que crear los sitios web. Está Jumpseller, Shopify, que a uno le arriendan, es como un mall virtual donde uno va y arrienda un localcito, y ellos ya tienen todo armado. Entonces, en el sitio web yo vendo. Hoy en día uno vende también por WhatsApp, pero esos son los lugares para vender. Pero las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, no es para vender. Este consejo me lo dio a mí esta persona que es de un alto nivel, community manager internacional, muy relevante, muy importante. Se lo dejo de regalo y es la forma que hay que trabajar las redes sociales. Si ustedes quieren tener un negocio, quieren comenzar un negocio, creen una comunidad. Una vez que van creando la comunidad, van generando lo que se llama el embudo de venta en lo que es ventas digitales, eso se llama embudo de venta, que incluso en la venta tradicional también se puede utilizar. Bien, vamos a la estructura de costo, porque bueno, ahí ocupé bastante tiempo, estamos
poquito atrasado, pero esta parte es relativamente fácil porque todos sabemos del concepto de costo. Y acá yo lo separé en tres partes, tres grandes partes. Lo importante de esta parte, cuando uno hace el Canvas, es que no necesitan el número, sino que necesitan el concepto. Ordenar todas aquellas cosas que van a hacer que salga dinero de la empresa. Y esta es la clasificación más básica que hay. La más básica de todas es cuando se habla de costos fijos y variables. Punto. Por tiempo no puedo andar mucho en el concepto de fijo variable. Fijo no quiere decir, eso sí voy a dejar aquí, voy a hacer un poquito de hincapié. Fijo no quiere decir que es el mismo monto todos los meses, sino que fijo quiere decir que hay que hacerlo, hay que gastar todos los meses. Y variable es aquello que se activa con la producción. Mientras más produzco, mientras más servicios entrego, mayor es el costo. Por ejemplo, si yo, cuando yo hacía atención a domicilio, yo iba a los negocios, mi costo variable era la benzina que yo ocupaba en el vehículo, porque mientras más clientes visitaba, a fin de mes la cuenta más grande era. Pero el seguro del auto era un costo fijo. El permiso de circulación, costo fijo. La mantención, costo variable. ¿Por qué? Porque mientras más uso el auto, más rápido se genera ese costo, ¿no es cierto? La mantención de un vehículo es dependiendo de la cantidad de kilómetros que yo lo uso. Entonces, lo mismo en sus negocios, analicen. Y finalmente yo agregué el concepto de costos de operación. Entonces, el costo fijo y variable, véanlo desde el punto de vista de cuánto yo gasto para hacer el negocio y el de operación es cuánto yo gasto para administrar el negocio. Incluso más, el de operación también lo pueden subdividir en fijo y variable, pero como les digo, es importante identificar los conceptos, no el número en sí. Eso es súper relevante en esta parte. ¿Ya? Bien, y eso es el modelo Canvas. Créanme que resumirlo en 2 horas es una tarea titánica porque hay cursos que son gratuitos en los centros de negocio en Chile, que son por internet. Bueno, no sé si todavía lo dictan por internet, pero que esto mismo que yo acabo de hablar, lo hablan en 8 horas. Entonces, créanme que hay mucha información que tuve que dejar de lado, muchas formas de verlo. Traté de hacer un resumen muy resumido. O sea, este es como el resumen del resumen del resumen. Eh, entonces, es una herramienta que es muy útil. Espero haberles transmitido lo útil que puede ser tanto para yo tener un negocio, iniciar un negocio o en mi carrera profesional o en mi vida. ¿Qué propuesta de valor quiero darle a mis amigos, a mi entorno? ¿Qué propuesta de valor quiero darle a mi matrimonio, a mi familia? Entonces ahí uno empieza a analizar. Actividades claves muchas veces es ir a terapia. O sea, ¿quieres ser un ser humano de valor? Bueno, ¿qué valor quieres tener? Entonces, espero haberles podido transmitir lo útil que es esta herramienta. Créanme que es muy útil, la he usado varias veces, con mucho éxito. Cuando la persona lo toma en serio, tengo una tasa de éxito del 100%. Con clientes que he tenido que la han usado y que me han creído y que han entendido que esta herramienta sirve, tengo una tasa de éxito del 100%. Ojo, no es que con el 100% que la he trabajado he tenido éxito, porque muchos quedan en la mitad, porque muchos es que, ay, que me da lata, ay, es que tuve que vender mucho. O sea, para excusas, créanme que ya he escuchado las más increíbles que puedan escuchar. Yo ya las he escuchado también. Y lo que me he dado cuenta es que cuando un negocio es exitoso, todos los negocios son exitosos, la única diferencia es quién lo maneja. Me he dado cuenta que los negocios exitosos son de aquellas personas que no ponen peros, aquellas personas que buscan la forma de cómo hacerlo. No buscan la forma de explicar por qué no lo hicieron, sino que buscan la forma de cómo hacerlo. ¿Ya? Entonces, entendiendo de que ya estamos en la hora, son las 21 horas, quisiera yo hacer un pequeño cambio de algunos comentarios que recibí la sesión pasada, que hubo gente que quedó entusiasmada y quería seguir conversando del tema. Entonces, no sé si te parece, Ariel, que hagamos el cierre de la actividad de manera formal y que aquellas personas que se quieran quedar, conversar, discutir, hacer preguntas, yo encantado me quedo un rato más, pero entendiendo de que aquellas personas que, por una razón de tiempo, que se organizaron, ya llegamos al término de la actividad. Como a mí me gusta cumplir con lo que prometo, entonces tuvimos la hora de inicio, tenemos la hora de término, pero a partir de ahora, una vez que tú hagas el cierre, quedan un ratito más con aquellos que quieran quedarse, ¿te parece? Mira, yo opino que el que se quiera retirar se puede retirar, no hay problema, le agradecemos por haber estado.
pero a lo mejor a todos les interesa estar. O sea, si alguien se quiere ir, es tan simple que se vaya, pero demos la oportunidad que se queden los que puedan y después damos un Perfecto. cierre general, ¿ya? Listo. Entonces, a Y partir de seguimos ahora, aquella grabando persona... también. Perfecto. Eso, ya, para que quede la información. Entonces, aquella persona que ya está ok, ya entregué toda la información que quería entregar, entonces puede retirarse sin mayor problema. Pero ahora con las preguntas y respuestas van a salir temas que pueden ser de valor. Entendiendo que algunas personas, por una cuestión, no que no les interese, por una cuestión de tiempo, también yo entiendo, en Chile son la 1 de la tarde, son las 2 de la tarde, quizás alguien tiene algún compromiso, lo mismo acá en Israel ya son las 9, entonces se entiende. Entonces, con los que se van a ir quedando, ¿quién tiene alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda? Lo que sí da uno, porque todos juntos va a ser complicado. No puedo creer que lo hice tan bien que nadie tiene consulta, así que alguna manito, Aquí una mano física, ya, perfecto. Javier, cuéntame. no le pido la mano a queda virtual. Eh, Más que nada entre una pregunta y un comentario. Sé que se habló un poco de la pandemia, pero con respecto específicamente al tema de los recursos claves, Ujú. eh, más como que me interesa quizás tu opinión o cómo o si es eventualmente priorizable hablar de los recursos claves, que quizás son todos igual de importantes, pero me interesa saber cuál es tu visión de que post pandemia, si estos recursos claves se pudieron haber movido versus prepandemia, en el sentido que quizás obviamente todos son importantes claramente, pero yo creo que quizás hubo un movimiento interno en ellos que la pandemia los cambió o quizás ya se pone el foco más en otro aspecto y menos en otro recurso clave. No sé qué piensas de eso. El sí es gigante, un 100% sí. O sea, esa es la gracia del modelo Canvas, de que tú puedes cambiar, puedes redefinir los recursos claves de un día para otro, por ejemplo. ¿Qué es lo importante? Y ahí es donde a veces se genera un problema, de que si tú haces un cambio en tus recursos claves, porque pre-pandemia el negocio funcionaba de una forma, en la pandemia funcionaba de otra y post-pandemia funciona de otra. O sea, es un desastre en muchos negocios. Entonces, pre-pandemia teníamos ciertos recursos clave, en pandemia teníamos otros y post-pandemia teníamos otros. Pero lo que es súper importante hacer es cómo ese cambio en los recursos claves afecta en los otros 8 cuadros. Entonces, eso es lo importante que hay que hacer. O sea, está súper bien, y como yo decía, de modificar lo que hay que modificar, que esa es la habilidad y la agilidad que tiene el emprendedor. Entonces, usar esa fortaleza, pero sin olvidar que cuando yo hago cambio en un aspecto, siempre debo mirar rápidamente si afecta de alguna forma. Porque puede ser que yo diga, mira, ahora con este recurso clave ya no puedo entregar la propuesta de valor que entregaba. O sea, ya la pandemia me hizo cambiar tanto que incluso tuve que cambiar mi propuesta de valor. Y yo tuve clientes que hicieron eso. Cambiaron la propuesta de valor. No dramáticamente, pero sí hicieron cambios que fueron interesantes. Entonces, sí, a lo que tú dices, efectivamente, ya hay que hacerlo. Incluso hay algunos especialistas que hablan de que el modelo Canvas, que el modelo de negocio debe revisarse semanalmente. Yo recomiendo mensualmente. Semanal encuentro que es mucho. Pero es que depende del negocio, porque hay negocios que son tan ágiles, que son tan rápidos, que tú todas las semanas tienes que estar analizando si vas acorde al mercado. ¿Te fijas? Pero en general yo me he dado cuenta que pegarle una vuelta 1 vez al mes es suficiente, porque sí el mercado es dinámico y siempre, y la gracia es que estas reuniones de modelo de negocio, cuando ya se trabaja esta herramienta, esas reuniones no duran más de 2 horas. Y si se dan cuenta que hay que hacer un cambio grande, bueno, ahí ya la cosa pasa a otro tipo de reunión, pero cuando es de revisión, 1 hora, más que eso, es raro que dure la reunión. Entonces, lo que tú dices, sí, hay que hacerlo. O sea, el mercado es el que manda, no, uno no tiene que forzar al mercado. ¿Ya? No sé si respondí tu pregunta, ¿queda alguna duda? No, totalmente claro. Perfecto. Gracias. Ya. Ya. ¿Alguien más que tenga alguna consulta, alguna pregunta? Incluso pueden ser preguntas de lo que hablamos de finanzas personales. O sea, si alguien tiene alguna consulta de las primeras 2 sesiones, también encantado, podemos ahí ahondar en algo. Obviamente la sesión pasada. Yo tengo una pregunta, Pato. Cuéntame. El tema, todo esto que tú hablas de la propuesta de valor, relaciones con clientes, segmento de clientes, todo esto, claro, tiene que estar alimentado con alguna información, ¿cierto? Como yo, por ejemplo, sé que para tener una propuesta de valor está pasando tal y tal cosa con la empresa.
Entonces, ¿existen algunas herramientas que me permitan a mí identificar esas falencias porque para poder entregar toda esa información y yo hacer mi modelo de negocio? Perfecto. Muy buena la pregunta. Yo siempre recomiendo comenzar a trabajar en propuesta de valor y segmento cliente. Concentrarse siempre ahí. Cuando recién uno comienza a hacer esto, para mí lo relevante está ahí. Como yo les decía, propuesta de valor es la columna vertebral. Cliente es el que paga. Incluso en algunas relatorías y clases, yo les digo a la gente que asiste que el cliente es el dueño de la empresa. O sea, véanlo desde ese punto de vista, a ese nivel. Entonces, hay una herramienta que se llama lienzo de la propuesta de valor, que es muy parecido a este, que por eso se llama, Canvas es lienzo en inglés. Entonces, ahí lo españolizan, o sea, lo pasaron en español, donde lo único que se analiza es la relación entre el cliente y la propuesta de valor, que es un análisis muy entretenido y muy interesante. Esa es la primera herramienta que nos puede entregar información. La segunda herramienta se llama mapa de empatía del cliente, donde ahí solamente analizamos al cliente. Entonces hay una estructura que también es muy dinámica y es de esta línea, estas tres herramientas son de la misma línea, donde ahí tú haces como un escáner de quién es tu cliente. Porque hay que entender, o sea, hay algunos que dicen que el negocio parte desde la propuesta de valor y después el cliente, hay otros especialistas que dicen del cliente a la propuesta de valor. Yo me he dado cuenta que ahí podemos movernos un poco, porque de repente yo soy muy bueno en algo, entonces voy a buscar quién me lo compra. O yo voy a ir a buscar a quien tiene un problema y le voy a ofrecer una solución. Todo va a depender de cómo quiero enfocar el negocio, pero lo que sí o sí todos coinciden, que el modelo Canvas comienza en la propuesta de valor y el cliente, esos dos conceptos. Lo otro, cuando yo más o menos ya defino el cliente, o ya más o menos tengo un cliente, por ejemplo, alguien que ya está funcionando, lo que yo siempre recomiendo cuando comienzo la asesoría es pregúntale a tu cliente por qué te compra. Pregunta, y ojo, que aquí hay que tener cuero chancho, porque hay respuestas que duelen. Por ejemplo, yo ahora hace poco comencé con un cliente nuevo, hicimos el ejercicio y dentro de las respuestas que salieron fue porque quedaban al paso. Y ellos se sacrifican un montón para entregar un nivel de atención, un nivel de calidad y la estética y que no sé qué, y salen a comprar con los mejores proveedores. O sea, es una cuestión, pero que se desgastan de una manera impresionante y van un grupo de clientes, les dijeron que compran porque quedan a la pasada. Entonces, cuando uno va al cliente, que es la mejor fuente de información, el cliente es la mejor fuente de información, y le preguntamos, nos vamos a encontrar con respuestas que nos van a doler a veces. A veces van a haber clientes que nos van a decir, no, mira, la verdad te compro porque conozco a tu mamá, conozco a tu familia. Entonces, si yo no conociera a tu familia, la verdad no te compro. Duele. Claro, entonces, ahí lo que uno tiene que hacer, aparte de ya, ok, arreglarse un poquito, sacarse la tierrita, porque ahí es como una caída lo que tiene, es decir, bueno, ok, ya lo tengo acá. ¿Cómo hago ahora para que realmente valore mi producto? Entonces, por ejemplo, yo un tiempo vendía miel, y ahí mi mamá me ayudaba con sus amigas, pero yo había una cosa que me empecé a dar cuenta, de que cuando la persona compraba la miel en forma inconsciente apretaba el frasquito. Como que al principio dije, ¿por qué lo aprieta? No sé. Y me di cuenta que la gente disfruta tanto eso. Entonces, si bien las amigas de mi mamá me compraban porque era el hijo de, y casi así como, uy, qué pena, no importa, ya tenía el gancho. Pero ¿qué me preocupaba? De que siempre la miel no fuera dura y estuviera líquida para que la persona cuando la probara fuera, uy, qué rico. Y obviamente ya después cuando la probaban ya se daban cuenta del valor que tenía mi producto, de que la calidad, que un montón de cosas. Y después ya me seguían comprando no porque era hijo de, sino porque ya mi producto les había hecho sentido. Entonces esa información la saqué de los clientes. Hubo un tiempo que arrendé departamento de verano y me acuerdo que les compré un celular descartable y se lo entregué a mis 10 mejores clientes. Entonces yo tenía ahí unos clientes y cuando llegaron, porque yo le arrendaba a argentinos en Reñaca, departamentos por día, y les dejé el teléfono. Y después cuando me devolvieron los departamentos, me acerqué, obviamente, como eran mis clientes buenos, yo tenía confianza, entonces siempre pregúntenle a los que tienen confianza, pero pídanle que le digan la verdad. Y los 10 me dijeron que no les sirvió de nada el teléfono. Y así que fue un golpe a la moral duro, porque compré 10 teléfonos, o sea, invertí dinero y yo les guardé teléfonos de restaurantes, teléfonos de aquí, teléfonos de emergencias. Me dijeron, mira, para lo único que usé el celular fue para llamarte a ti, para devolverte el departamento. Pero ¿sabes qué, Patricio? El Wi-Fi, pucha que me sirvió.
Y dije, oh, los clientes que estuvieron en departamento con Wi-Fi me dijeron eso, y los que no tenían Wi-Fi, obviamente no disfrutaron de eso. Entonces, wow, yo dije, aquí hay algo. Entonces, así uno va adquiriendo la información, preguntándole al cliente, aceptando de que van a haber cosas. Mi propuesta de valor era que, oye, ¿cómo? Porque yo había ido a Argentina y me costaba llamar por teléfono y yo pensé que eso era valioso para mi cliente, porque para mí lo hubiese sido. Pero bueno, yo no soy mi cliente. Pero hice la prueba, entregué una propuesta, me equivoqué, pero gracias a eso, después, al verano siguiente, departamento que no tenía Wi-Fi, yo no lo arrendaba. Era así de simple. Entonces, y mis clientes después están ultra felices. ¿Y por qué? Porque decía, hoy me conecto al Wi-Fi y así me comunico con el Juan, que también estaba acá en Reñaca, y nos juntamos y salimos a carretear y que no sé qué, que la cuestión. Y yo estoy hablando de antes de que cuando el Wi-Fi era gratis. O sea, en esa época ya el Wi-Fi todavía se cobraba en los hoteles. Entonces, yo entregaba como parte del servicio el Wi-Fi gratuito. Entonces, entonces, de esa forma, por ejemplo, yo me iba retroalimentando, les preguntaba, ¿qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Me acuerdo de un cliente, cuando llegó, le dije, entramos, ya había arrendado otras veces, y le dije, oye, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Por qué arrendas conmigo? No, que empezamos a hablar, que no sé qué, ¿y qué no te gusta? Oh, y la gente se complica. Le digo, no, pero cuéntame. No, que no tienes nada donde dejar colgadas las toallas y no hay una mesita como para dejar una mesita así lateral. Miré, tenía toda la razón, pues ese departamento no tenía. Me fui, compré, volví, le armé la mesa, le puse el colgador. ¿Qué más no te gusta? No, con esto ya estoy. Me encantó. Entonces, el cliente es la primera fuente de información. No necesitan pagar grandes estudios de mercado. Hagan el ejercicio de los 5 por qué. Díganle al cliente por qué te gusta comprar. Le responde por qué, por qué. Incluso ya en una sesión ya habíamos hablado esto de los por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que el cliente diga la verdad, diga la firme, porque al principio no la quiere decir por cariño, porque nos quiere, y no se da cuenta que si nos miente, nos hace más daño. Entonces, si nos quiere, dime la verdad, dime de verdad por qué me compras. Porque te conozco hace 20 años. Pero si pudiera, yo le compraría a tu vecino porque el producto lo hace, el servicio, el producto lo hace mejor calidad, lo entrega mejor o lo que sea. Entonces, y así también van a haber clientes que sí, mira, me encanta el servicio que entrega, me encanta la forma que me atiendes, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tú planteas, Ariel, es eso. La mejor forma de iniciar este proceso es yendo al cliente. Y si no tengo bien definido al cliente, bueno, yendo al mapa empatía al cliente, lienzo la propuesta de valor. Una vez que tengo bien identificado al cliente, bien clarito, voy hacia el cliente después. Oye, en esta industria, ¿qué es lo que a ti menos te gusta? No, y si el 80% te dice, no, lo que no me gusta son los precios, lo demás me da lo mismo. No entres a competir por otra cosa. Si el 80% del mercado quiere precios, a no ser que ese 20% te sirva. Que ese 20% sea tan grande que te sirve, que tu negocio tú no necesitas que tenga ventas gigantes. A veces con 3, 4 clientes ya tenemos el negocio, ya lo hicimos. Pues hay negocios que con 3 clientes ya están, con 4 ventas al mes ya están. Hay otros negocios que tienen que hacer 40 ventas diarias. Entonces, por ahí va la cosa. ¿Por qué me compran a mí? La mejor forma, o sea, es que no hay mejor fuente de información que alguien que ya te está pagando. Si ya tienes el negocio andando, ir y decirle, ¿por qué me pagas? A un primo le compraban sus productos porque era ordenado, porque llevaba las facturas siempre. Porque era un rubro donde era muy desordenado todo el sistema, un rubro medio artístico, y él marcó la diferencia porque siempre llegaba con la factura. Mira qué cosa más simple. Y cuando él se dio cuenta de eso, de que la gente, los clientes sufrían con ese desorden, entonces les ayudó. No sé si te quedó claro, Ariel, pero ¿vamos bien? Súper, genial. ¿Quién más tiene alguna consulta, alguna pregunta, duda? Olli. Cuéntame, Olli. ¿Tienes desactivado el micrófono, Olli? Está. Ahí sí, ya. Ya, la mantención dentro de cualquier tipo de negocio que tú puedas tener o tienes, ¿es importante? Excelente pregunta. Me ha tocado muchas veces hablar de este tema con clientes. Si la máquina es un recurso clave, o sea, entendemos de que sin esa máquina, por ejemplo, yo no puedo entregar mi propuesta de valor. La mantención es clave. Porque esa máquina no puede fallar. O sea,
Entonces la mantención en sí no es que sea clave o no, sino que es el efecto que me entrega la mantención. ¿Te fijas? Entonces, si yo trabajo en una cocina, por ejemplo, hacerle la mantención a los equipos, no todos los equipos, pero aquellos equipos que no me pueden fallar. Entonces yo le hago Claro. mantenciones preventivas. Hay distintos tipos de mantenciones. Están las preventivas, las reactivas. Entonces, hay algunos equipos que lo ideal es siempre hacer la preventiva, obviamente, pero a veces uno debe, por una cuestión de presupuesto, debe priorizar. Entonces, ¿cuáles van a ser aquellas mantenciones claves? Aquellas máquinas que son claves. Las máquinas que son importantes, que son relevantes, bueno, su mantención es importante, pero no es clave. O sea, no quiere decir que la mantención no importa. La mantención sí importa, pero para que sea clave, debe estar asociada a un activo que es clave. Un taxista no puede dejar de hacerle la mantención a su taxi, porque sin taxi no hay negocio, ¿no es cierto? Entonces debe hacerle las mantenciones preventivas porque si le hace una mantención reactiva donde queda tirado, va a perder el dinero del día, más lo que tiene que reparar. Entonces, si es preventivo, puede organizarse de tal forma de ir a hacerla un día que le quite la menor cantidad de dinero posible, que pierda menos venta. Entonces, súper importante eso. Hay ciertas cosas que es importante hacer la mantención, sí, pero no necesariamente va a ser clave. ¿Ya? Esa es la respuesta es bastante corta comparada con las otras, pero que ese es un problema que yo me he dado cuenta muchas veces que pasa con gente que tiene negocios que requieren infraestructura. Que hay mantenciones que no las hacen y cuando fallan se dan cuenta que el negocio no puede seguir funcionando. O sea, oye, tienes un portón eléctrico que a través del portón haces envíos, por ejemplo, no sé, estoy inventando, pero esa puerta se abre 500 veces al día. No te puede fallar la puerta, no puede quedar trabada, porque el negocio se acabó. El momento que queda trabada la puerta se acabó el negocio. Entonces tienes que llamar a un cerrajero, tienes que llamar acá, Entonces, no puede ser que lo dejes a la suerte y la arreglamos cuando falle. No, o sea, a no ser que tengas un portón al lado, bueno, ya, si falla la puerta, abrimos el portón y ya está, seguimos funcionando. No va a influir. Si yo lo que vendo, por ejemplo, es tiempo, yo les vendo puntualidad a mi cliente. No puede ser que yo llame al cliente y diga, oye, voy atrasado porque la puerta no se abrió. O sea, eh, puedo perder clientes. ¿Te fijas? Entonces, es una pregunta bien al hueso, bien directa, pero que efectivamente, como es tan directa y tan al hueso, muchas veces las empresas, los emprendedores, las personas las dejan de lado. Se les olvida esa parte. ¿Ya? Así que súper buena la pregunta, Orly, muy atingente a lo que yo veo con empresas que son de productos. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta? Aproveche que estamos en promoción, hoy día es gratis. La promoción dura hasta que cerremos el Zoom. Bueno, si no hay más preguntas, yo iría cerrando, Carlos. Ya, entonces, por mi lado, para yo dejar cerrado, llegamos al final. Ahí está mi correo electrónico, ahí está mi número para que me escriban por WhatsApp. Normalmente, si la consulta no me toma más de 15 minutos para responder, háganla, no les cobro. Pero si la consulta que me hacen me va a tomar más de 15 minutos, es mi trabajo. Me dedico a esto. Podemos llegar a un acuerdo, ahí hacemos una reunión y ahí podemos trabajar. Pero si es no, yo uso mucho WhatsApp, mucho audio, así que es más efectivo que me manden un WhatsApp. Y lo que les digo, si mi respuesta me va a tomar menos de 15 minutos, ni un problema, es un beneficio por haber estado presentes en el curso de los institutos, lo dejo como un regalo. Y para las personas que vean este video, esta presentación y lleguen hasta acá, hasta la cuarta clase también, normalmente ese correo lo tengo hace muchos años, así que si por alguna razón el WhatsApp no le funciona, es muy probable que el correo sí le va a funcionar. Entonces, les dejo ese regalo por haber participado de esta actividad. Pero ya, si toma más tiempo, obviamente ahí ya podemos sentarnos a conversar. Así que, por mi parte, Ariel, ha sido un gusto, ha sido un placer. Muchas gracias por todo el apoyo técnico, por todo el apoyo que me has dado para que esta presentación, yo me pueda preocupar solo de presentar y tú me has dado todo el apoyo técnico, así que te agradezco un montón. Agradecer a los institutos por la confianza, por el voto de confianza que me dieron cuando propuse este proyecto y le dieron el vamos. Así que también muy agradecido con todos los directores del instituto por haber confiado en. Así que por mi parte ha sido un gusto y un placer. Ariel,
Ahí tú haces ya el cierre final y con eso terminamos este ciclo. Bueno, muchas gracias, Patricio. Muy interesante el curso. Y con esto damos por finalizado el curso de negocios que presentó el profesor Patricio Herrera Mittelman. Y en nombre de los Institutos Israelí Chileno Cultura y Eugeniano Israel, quiero agradecerles y agradecerle a ustedes también a los que participaron y nos veremos en una próxima oportunidad. Así que muchas gracias. Que estén bien.